Hace unos días se dio a conocer que los 4 Grand Slams estarían preparando una propuesta para crear un nuevo circuito de tenis, uno que sea mucho más corto que el actual, pero de altísimo nivel. Incluiría a los 4 grandes y otros 10 torneos, potencialmente los 9 Masters 1000 y uno extra en Arabia Saudita, es decir, 14 torneos a lo largo del año. Pero más allá de esto, lo más interesante, o al menos para el negocio del deporte, es que tendría un formato parecido al de la Fórmula 1. Pero antes de ver en qué se asemejaría todo esto a una carrera de autos, es válido preguntarse por qué quieren hacer este cambio. Hay varios objetivos detrás de la propuesta, pero el principal es, obviamente, económico. Previamente, en este otro video del negocio del deporte, conversamos sobre la grave fragmentación que tiene el tenis a nivel institucional y el impacto que eso conlleva en sus finanzas. Si bien prendemos el televisor y siempre vemos a los mismos jugadores, dándonos la sensación de que todo es parte de un único sistema, la verdad es que no es así. Es cierto que todos esos eventos suman puntos para el ranking ATP y WTA, pero a nivel comercial son independientes. Los 4 Grand Slams están cada uno por su lado, por otro lado está la ATP, luego la WTA y finalmente también la ITF. Las compañías de medios, por ejemplo, negocian los acuerdos televisivos con cada uno de los 4 grandes. Al final del día, lo que genera esta fragmentación es que la torta económica del tenis sea sustancialmente más chica, y eso es justamente lo que este nuevo circuito quiere corregir. Bien, ahora sí, veamos cómo funciona la Fórmula 1 y en qué se le podría parecer. La categoría automovilística, al igual que la mayoría de los eventos deportivos, genera sus ingresos mediante 3 vías: los derechos de televisación, los sponsors y la venta de entradas. Ahora bien, la explotación comercial de esas 3 vías de facturación, es decir, quien tiene el derecho de recaudar dinero, está en manos de la compañía Fórmula 1. Es decir, no son los equipos, ni son los circuitos, ni es la Federación Internacional de Automovilismo, sino que es esta entidad, esta empresa que fue creada justamente para unificar todo y luego distribuirlo con las partes involucradas. Si les interesa saber cómo funciona esa distribución, pueden ver nuestro otro video donde analizamos el negocio de la Fórmula 1. Por lo tanto, esta compañía, Fórmula 1, es quien negocia los derechos de televisación y sponsors para todas las carreras. Para entender en qué justamente se le puede parecer esta nueva propuesta de tenis, piensen a cada una de las carreras como un torneo. El calendario de la Fórmula 1 tiene 23 fechas y este nuevo circuito de tenis tendría 14. Bien, el punto de todo esto es que hoy en día en el tenis no existe tal cosa como la empresa Fórmula 1. No hay una entidad que se encargue de negociar todos estos acuerdos en nombre de todos los torneos y luego justamente distribuirlo entre ellos. Y lo que quieren hacer los 4 Grand Slams sumado a estos otros torneos es justamente crear esa entidad. ¿Cuál es la ventaja de esto? Como dijimos antes, la unificación, porque eso lleva a un mayor poder de negociación, lo que finalmente termina derivando en una facturación más elevada. Ahora bien, el cambio hacia un circuito consolidado a nivel comercial en el tenis no es para nada fácil de lograr. De hecho, han existido propuestas en el pasado y fracasaron. Parte del problema reside en que los torneos ya tienen toda una estructura montada que es muy difícil de modificar. Algunos eventos poseen acuerdos de televisación que van hasta el 2028 y las dinámicas de sponsors son bastante diferentes. Si bien la Fórmula 1 siempre aparecen las mismas marcas al costado de la pista: Rolex, Pirelli, MSC, etc. Esto es porque los contratos los negocia la Fórmula 1 y luego llena todas las pistas con esas marcas. Y la posibilidad de hacer eso es justamente lo que atrae a los sponsors: la exposición global, aparecer a lo largo de todo el año en territorios que van desde Brasil hasta Japón, pasando por Oriente Medio y Europa, algo que claramente es viable que el tenis pueda hacer. Sin embargo, como decíamos antes, los torneos vienen desarrollando sus relaciones comerciales desde hace décadas. Wimbledon, por ejemplo, tiene como socio a Schlesinger desde el año 1902, es decir, más de 100 años de relación. El US Open, por su parte, tiene un acuerdo muy importante con el banco estadounidense JP Morgan. Entonces, ¿se imaginan a Wimbledon quitando a Schlesinger y llenando todo el estadio con la marca del JP Morgan? La verdad es que se vería bastante raro. Y de hecho, si lo pensamos más en profundidad, cada torneo es una marca en sí misma. Wimbledon, por ejemplo, es increíblemente pulcro con el área de juego, mientras que el US Open tiene muchas marcas alrededor de la pista. Comparen justamente la cantidad de marcas que aparecen en estas dos imágenes. Una es de Wimbledon y la otra del US Open. Al final del día, un circuito unificado similar al de la Fórmula 1 implicaría ceder en un montón de aspectos que es realmente difícil que ocurra en el tenis. Quizás en una primera instancia la unificación podría venir más que nada por los derechos de televisación y no tanto en el producto y la relación con las distintas marcas, algo que de hecho ya sería un gran paso. Bien, de todas maneras nos quedó una gran pregunta sin plantear y obviamente responder: ¿qué hay de los tenistas? ¿Se verían favorecidos bajo este nuevo formato? La realidad es que no tenemos la respuesta, pero podemos inferir algunos escenarios. Este nuevo circuito, como decíamos al principio, será considerablemente más corto que el actual. Tendría algo así como 28 semanas de competencia en el año, que son más o menos unos 7 meses. Y menciono esto porque justamente uno de los puntos que vienen haciendo los deportistas en este último tiempo es la alta exigencia que tiene el calendario actual debido a la cantidad de torneos en las que tienen que participar para mantener justamente su puntaje en el ranking, por lo cual estarían a favor de tener un circuito más corto de tan solo 14 torneos. Desde el punto de vista económico, efectivamente, si al final del día la torta es más grande, podríamos
podríamos suponer que van a terminar recibiendo una cantidad más elevada de la que reciben actualmente. Ahora bien, la otra cara de la moneda es qué ocurre con aquellos que no se clasifican a este circuito. ¿Qué lugar y relevancia van a pasar a ocupar torneos como los ATP 500 o los ATP 250? Hoy está claro que para que un jugador pueda vivir del tenis necesita estar al menos dentro de los 150 mejores del ranking, porque uno de los puntos claves del ranking es que permiten la clasificación a los Grand Slams, que son por lejos los torneos que más dinero entregan. Por lo tanto, si vamos a esta nueva realidad en la que tenemos un circuito premium por un lado y por otro lado todo lo demás, quedar afuera de ese circuito puede implicar una diferencia económica todavía más importante de la que existe actualmente. O quizás se plantea un sistema de distribución de los ingresos excedentes que permita justamente a más jugadores vivir del tenis. La realidad, como decía antes, es que todavía no podemos saberlo. Pero si hay algo que está claro es que el tenis tiene que cambiar para aumentar su facturación y volverse más sustentable para todas las partes del ecosistema. Porque en el fondo estamos hablando de uno de los deportes más populares del mundo. Cuenta con más de 1.000 millones de fanáticos y ese es el activo más importante que tiene el tenis. Será cuestión de encontrar el formato que más rédito económico brinde a todas las partes involucradas. Veremos cómo continúa esta historia, pero de concretarse este cambio estaremos en presencia de una de las modificaciones más importantes que tuvo el tenis en sus últimas décadas. Espero que hayan disfrutado de este video y nos vemos en la próxima edición del Negocio del Deporte. Un saludo.